¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Nuevamente aquí los saluda Martín García con el entrenamiento del día de hoy. Hoy específicamente vamos a hablar de lo que son los probióticos y los prebióticos. Y vamos también a tocar una parte de lo que son las enzimas digestivas. ¿Cuál es la importancia que tienen estas sustancias dentro del organismo para tener una buena digestión y un buen proceso digestivo? ¿Ok? Entonces vamos a compartir ahorita esta pantalla rápido para mucha gente se confunde, perdón, cuando hablamos de probióticos, no entienden por qué o para qué sirven o por qué son necesarios o dónde los podemos incluso nosotros obtener. Y aquí te vamos a mencionar rápidamente. Entonces vamos a mencionar esa parte. Vamos a reto para subir de peso. Y vamos a tocar el tema de los probióticos. Los prebióticos también. Seguramente has escuchado estas palabras por ahí, ¿verdad? Y las enzimas digestivas. ¿Ok? ¿Es Profe, una uno, es pregunta. otro? ¿Perdón? ¿Qué número es esta clase? Que usted siempre lo ha resaltado, pero no lo colocó. Ok, Pregúntale. esta es la clase 10, si no mal recuerdo. Clase 10, ¿ok? ¿Por qué son importantes los probióticos? Como lo hemos comentado anteriormente, vamos a hacer un pequeño dibujo. La salud comienza desde que nosotros tenemos un buen proceso digestivo. Esto es fundamental para que nosotros podamos subir de peso. Si alguien tiene problemas digestivos, ¿como cuáles? Los problemas digestivos más comunes. Si alguien tiene problemas digestivos, le va a ser sumamente difícil poder subir de peso. Los más comunes son el estreñimiento, la colitis, la gastritis y la inflamación. ¿Por qué se produce uno? ¿Por qué se produce otro? Vamos a explicarlo rápidamente. ¿Ok? El estreñimiento, ¿por qué es importante y en qué consiste? Obviamente, nosotros sabemos que si comemos un alimento, ese alimento nos va a aportar nutrientes al organismo, nos va a aportar sustancias saludables y lo que no necesita el organismo lo va a desechar. Aquí está el tracto digestivo y aquí empieza lo que es el intestino delgado, intestino grueso, etc. Entonces, en ese transcurso de digestión, aquí está el estómago, ¿ok? Nuestro cuerpo va absorbiendo los nutrientes de los alimentos y lo que no necesita lo va acumulando en el intestino grueso y lo va preparando para expulsarlo. No puede permanecer dentro del organismo, ¿ok? Y no puede permanecer incluso más de 24 horas. Se estima que un alimento que tú comes hoy tarda 24 horas en todo el proceso digestivo y lo que no se aprovechó lo debes expulsar en 24 horas. ¿Ok? Entonces lo que comiste ayer lo estás expulsando el día de hoy y así sucesivamente. Entonces, la condición normal para evacuar los alimentos, el desecho de los alimentos, es que nuestra evacuación debe ser casi como la de un bebé. Si comes 3 veces, necesitas evacuar 3 veces. Desafortunadamente, por la mala alimentación que tenemos, por todo todo lo que comemos que no es saludable, por lo menos se estima que debes evacuar 2 veces al día. 2 veces al día.
Si estás debajo de este porcentaje, ya estás sufriendo de padecer estreñimiento. Imagínate que aquí está el colon, se va quedando rezagada la materia fecal que nosotros no podemos evacuar, y esa materia fecal produce gases, produce toxinas. Esas toxinas se están filtrando a través del tubo digestivo y se están mezclando con la sangre. A final de cuentas, es gas que debía haber sido expulsado y no se expulsa. Entonces, eso puede ocasionar también que nos estemos nosotros intoxicando justamente por las toxinas que producen las heces fecales que no evacuamos. Entonces, eso es sumamente importante. Necesitamos tener una muy buena evacuación, ¿ok? ¿Qué es la colitis? Normalmente se asocia con los temas de estrés. La colitis, siempre que tú escuchas el término al final de la palabra que dice TIS, colitis, gastritis, quiere decir que es una inflamación. En este caso, la colitis es una inflamación del colon, ¿ok? Que puede ser ocasionada por muchas causas. La causa más común es que sufra inflamación a causa del estrés. Cuando alguien dice es que tengo colitis nerviosa, es justamente porque el estrés está propiciando un desorden interno y está haciendo que el colon se inflame. Entonces, si hay inflamación, obviamente hay un problema digestivo. Hay algo que está impidiendo que se procesen bien los nutrientes, que el cuerpo pueda absorber los nutrientes de manera correcta. La gastritis, también su término inflamación, pero digamos que es un exceso de jugo gástrico. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre normalmente en el estómago. En las paredes del estómago es como se produce la gastritis. ¿En qué consiste la gastritis? Imagínate que aquí tenemos el estómago, ¿ok? Y a causa de varios problemas digestivos o problemas alimenticios, el estómago está produciendo demasiado jugo gástrico, o más que está produciendo demasiado, los alimentos que nosotros estamos comiendo no son los apropiados para el organismo. Entonces, el cuerpo siempre va a producir jugo gástrico, siempre. Entonces, vas a suponer, por ejemplo, tú estás tomando o estás comiendo una bolsa de papas, ¿ok? Es un carbohidrato, tiene mucha grasa, tiene mucha sal y es un alimento poco saludable. Entonces, nosotros lo comemos. Al momento en que lo estamos comiendo, el estómago se prepara y produce jugo gástrico. Cuando ese alimento entra al estómago, ¿sí? El jugo gástrico debe descomponer ese alimento. Sin embargo, como lo que estamos comiendo no requiere mucho proceso digestivo, no requiere mucho trabajo a nivel del estómago, pues está siendo demasiado alta la cantidad de jugo gástrico para el tipo de alimento que nosotros comemos. Entonces se puede decir que hay un exceso de jugo gástrico, el cuerpo no haya en qué ocuparlo. Y este exceso de jugo gástrico daña las paredes del estómago y se empieza a producir una especie de herida que puede ser demasiado peligrosa porque las paredes del estómago están siendo afectadas por el exceso de jugo gástrico. Este es sumamente peligroso y además es bastante doloroso porque produce dolores sumamente fuertes. ¿Y qué es lo que hace mucha gente cuando va al médico que tiene un problema de gastritis? Lo que les recomiendan es un producto que, aquí voy a decir su nombre, un Pepto-Bismol, que es una sustancia como cremosa, como pegajosa. Lo que hace el Pepto-Bismol es recubrir las paredes del estómago y no permite que se produzca una alteración o una úlcera en el estómago. Pero te está resolviendo el problema momentáneo, o sea, no estás dando solución al problema.
El problema se origina porque estás comiendo alimentos que no son saludables, alimentos que no requiere el organismo. Entonces, si tú vives a base de puro medicamento, lo único que haces es disfrazar el problema. Y de ahí se generan muchos problemas a mediano y a largo plazo. La inflamación se produce cuando el cuerpo no puede procesar, no puede digerir algunos de los alimentos que comemos. ¿Ok? No puede digerir los alimentos. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? Como una manera de defensa, el alimento se almacena en el cuerpo y empieza a fermentarse incluso, se empieza a echar a perder dentro del cuerpo ese alimento y empieza a producir gases, empieza a producir inflamación, pero inflamación producto de gases, de alimentos que se están descomponiendo dentro del cuerpo. ¿Ok? O en su caso, ¿qué producen? Lo que comentábamos en la clase anterior, producen intolerancias. O sea, el cuerpo no tolera ese alimento, no lo puede procesar, no lo puede digerir y como una manera de defensa produce un gas intentando desecharlo, intentando sacarlo. Sin embargo, hay personas que les gusta mucho un alimento, por ejemplo, a mí me daban mucha leche, a mí no me gustaba, pero a veces cuando no sabes, crees que es un alimento saludable. A mí la leche me producía mucha intolerancia y inmediatamente me hacía reacción al organismo. Entonces, cuando tú tienes cierta intolerancia a algún alimento, ¿qué es lo más recomendable? Ya no consumirlo, simple y sencillamente ya no consumirlo. Y de esa manera, pues, haces que tu organismo empiece a trabajar de manera correcta. Y aquí entra otro factor importante, un alimento que mucha gente come y que no es nada saludable. Es justamente el gluten. El gluten es uno de los alimentos que produce más intolerancias al organismo. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína que contiene el trigo. ¿Ok? Es una proteína de trigo. Por eso muchos alimentos que nosotros comemos que provienen del trigo producen esta intolerancia justamente porque contienen gluten. El cuerpo, en muchos organismos no toleran el gluten, no lo pueden digerir, les causa malestar, les causa inflamación, les causa muchos problemas digestivos, pero como muchos alimentos que comemos provienen del trigo, pues te lo siguen vendiendo, tú lo sigues comiendo y no sabes qué te está ocasionando esos problemas. Entonces, es importante identificar qué alimentos tolera mi cuerpo y qué alimentos no tolera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando alguien empieza a tener problemas digestivos, hay una invasión dentro del organismo que empieza a alterar y dañar lo que es la flora intestinal. ¿Por qué? Porque empezamos a comer o nos empiezan a recetar medicamentos, antibióticos, sustancias químicas que empezamos nosotros a tomar disque para curarnos y ese tipo de medicamentos muchas de las veces, vamos a poner aquí, principalmente la penicilina o los antibióticos. Este tipo de medicamento atacan sí las bacterias que nosotros tenemos, atacan algunas enfermedades, pero también atacan la flora intestinal. La flora intestinal está compuesta de varias sustancias y una de ellas son los probióticos. Los probióticos es flora intestinal que nosotros tenemos en el organismo y que nos ayuda a prevenir enfermedades, nos ayuda a eliminar parásitos y nos ayuda al proceso digestivo. Entonces, ahora últimamente que ocurrió lo de la pandemia, mucha gente, muchísima gente fue recetada por antibióticos. Y el antibiótico ataca también la flora intestinal.
Entonces después se generó otro problema, que las defensas propias del organismo también han bajado a causa justamente por una solución que era el medicamento. ¿Qué se recomienda en este caso? Te recomiendo que te apoyes con probióticos. Tengas problemas digestivos o no los tengas, te recomiendo que te apoyes con probióticos. Los probióticos, aquí le voy a poner, es flora intestinal saludable. ¿Ok? Todos, absolutamente todos necesitamos tener una flora intestinal saludable. Estés enferma o no estés enferma, tengas problemas digestivos o no los tengas, de vez en cuando necesitamos apoyar, reforzar la flora intestinal. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los prebióticos? ¿Ok? En pocas palabras, los prebióticos es el alimento de los probióticos. ¿Ok? El alimento de la flora intestinal. ¿Sí? Es como si nosotros lo alimentáramos justamente con sustancias que van a hacer que aumente la población de nuestra flora intestinal. Entonces, ahora ya entiendes qué son los probióticos y qué son los prebióticos. ¿Ok? También, ¿dónde puedes tú encontrar estos refuerzos de probióticos? En algunos alimentos, como los yogures principalmente, que te aportan mucha flora intestinal saludable. Ahora, ¿qué son las enzimas digestivas? Este también es un tema importante que puede también impedir que tú puedas aumentar de peso. Las enzimas digestivas, como vemos acá, trabajan en el tracto digestivo. Vamos a poner acá enzimas digestivas. ¿Sí? Son sustancias que el mismo organismo produce. Estas se producen de manera interna y que ayudan al proceso digestivo. ¿Qué es lo que hacen? Ayudan al proceso digestivo. ¿En qué ayudan? Vamos a ponerlo aquí rápidamente. Hay enzimas digestivas que descomponen las proteínas. Cuando tú comes alguna proteína, alguna pieza de pollo, alguna carne, el cuerpo la identifica y empieza a producir enzimas digestivas para descomponer ese alimento, para descomponerlo en partes pequeñas y se puedan absorber. Entonces, hay algunas personas que pueden tener deficiencia en la producción de enzimas digestivas, por lo cual no absorben de manera correcta las proteínas. Hay enzimas digestivas, aquí voy a poner, hay enzimas digestivas que ayudan a las proteínas, como te comentaba. Hay otras enzimas digestivas que ayudan a absorber los carbohidratos. Y hay otras que ayudan a absorber las grasas. Entonces, nuestro cuerpo ya tiene esa característica de producir enzimas digestivas. Pero cuando hay algún problema interno, el cuerpo no está produciendo las suficientes enzimas, también hay suplementos de nutrición que tú puedes encontrar en centros naturistas que ayudan o contribuyen a fortalecer esta parte de las enzimas digestivas. ¿Cómo se recomienda tomar cuando tú sabes que son unas tabletas que te venden en los suplementos en tiendas naturistas? Tú puedes comprar enzimas digestivas para proteínas o para carbohidratos o para grasas o enzimas digestivas que están combinadas. Entonces, cuando tú vas a comer algún alimento, se recomienda que media hora antes tomes tu tableta de enzimas digestivas. Digamos que es como si prepararas tu estómago, tu tracto digestivo, y cuando llega el alimento, ya tiene las suficientes enzimas digestivas que te ayudan a procesar y a digerir esos alimentos de manera correcta. ¿Ok?
Entonces, esta parte también es importante porque yo padecía mucho de este problema anteriormente. Los carbohidratos me producían muchos problemas como irritación en la garganta, exceso de acidez, y descubrí justamente que era por comer muchos carbohidratos. Y cuando empecé a comprar y tomar enzimas digestivas, fui solucionando también ese problema. Entonces, aquí estamos aprendiendo tres problemas que mucha gente también padece y que no sabe cómo resolverlo cuando tenemos un problema digestivo. Si tú no tienes una buena digestión, no está trabajando correctamente tu proceso digestivo, simple y sencillamente el cuerpo no puede absorber los nutrientes. Por mucho que tú comas saludable, por mucho que selecciones tus alimentos, no va a pasar absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, ahí les dejo esta información el día de hoy para que la consideren también. Y lo que tenemos nosotros que hacer es poner atención en lo que estamos comiendo y la reacción que tiene ese alimento en nuestro cuerpo. ¿Cómo está reaccionando nuestro organismo ante cierto alimento? ¿Me está causando inflamación? ¿Me está causando exceso de acidez? ¿Me está causando estreñimiento? Y encontrar la solución a ese problema. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las soluciones más viables? Como ya dije acá, tomar enzimas digestivas y de este lado, apoyarnos con suplementos a base de fibra para tener una muy buena digestión, probióticos y algo bien importante, tomar más agua. Tan simple y sencillamente como tomar más agua. ¿Ok? Este es el inicio de un buen proceso digestivo. ¿Vale? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a detener la grabación para escuchar si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y poderla contestar. Voy a detener la grabación.